para comenzar el tema, quisiera que veamos que en la Biblia se compara a la amada, a la iglesia novia arrebatada con los lirios. Sabemos que en la palabra de Dios hay varias sombras, figuras de cosas que nos ayudan a estudiar mejor, ¿verdad? Cada una de las cosas está la figura de Ruth con Booz, la figura de Raquel y Lea y muchas otras figuras que nos ayudan a entender cuál es el papel de la amada, de la iglesia novia en este tiempo. Y yo me di cuenta leyendo Cantares que una de las cosas con las que el amado, el Señor, compara a la iglesia novia es con los lirios. Y quiero que lo veamos en Cantares 2:1. Aquí está hablando la amada. Si usted tiene subtítulos en su Biblia, va a decir Cántico de la amada. Y la amada dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Otro pasaje donde yo puedo ver que la amada es comparada con los lirios es en Cantares 2:2, un versículo después, pero acá ya habla el amado, y el amado dice: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Una vez más podemos ver que se compara a la novia, a la amada, con los lirios. Y otro pasaje donde veo que se compara a la amada con los lirios es en Cantares 6:2, donde dice: mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger a los lirios. Entonces el Señor recoge a los lirios, ¿verdad? Y yo leyendo esto y dándome cuenta que en Cantares en repetidas ocasiones se menciona a la amada en comparación con los lirios, me puse a pensar: ¿por qué con los lirios? ¿Por qué no sé, con un girasol o tantas flores que hay, hermano, que no me ponga a mencionarlas? Pero ¿por qué con los lirios? Y yo dije, alguna característica bonita debe tener los lirios para que el amado compare a su amada con ellos, ¿verdad? Entonces yo lo googleé la palabra lirio y quiero hablarle primero de unas características físicas del lirio. Ahorita todavía no tocando Biblia, pero aún así con las características físicas yo puedo darme cuenta del trasfondo tan bonito que tienen los lirios. Y hay que estudiarlos, porque si el amado compara a la amada con los lirios, yo creo que la amada tiene que tener algunas de las características de los lirios. Físicamente, bueno, yo puse las características que más me llamaron la atención. Salió que los lirios sobreviven al invierno. De hecho, la página que estaba leyendo dice que los lirios sobreviven las 4 estaciones del año. De hecho, dice así como: si usted ha plantado lirios, no se va a arrepentir, porque los lirios sobreviven todas las estaciones del año. Y yo dije, qué bonito, porque sobreviven al invierno. El invierno representan las pruebas también, ¿verdad? Representan los momentos difíciles. Entonces, los lirios físicamente sobreviven el invierno, y creo que la amada, la iglesia del Señor, una de sus características es esa, ¿verdad? Que sobreviven los momentos de prueba. ¿Por qué? Porque están amarrados del Señor, ¿verdad? Y no hay prueba más grande que nuestro Señor Jesucristo. Otra característica que decía de los lirios es que renuevan su tallo cada año. Mire qué bonito. Los lirios se renuevan constantemente, y eso es algo que tiene que tener la iglesia novia. La iglesia novia tiene que renovarse. De hecho, estamos en el año del renuevo, ¿verdad? Y es necesario que el Padre vaya limpiando en nosotros todo lo que le desagrada y vaya renovando nuestro corazón y nuestra vida integralmente para cada día poder parecernos más a Él, agradarlo más a Él, ¿verdad? Y llegar a la estatura del varón perfecto. Otra característica física de los lirios es que exhalan una fuerte fragancia, sobre todo de noche. ¡Qué bonito! Porque nuestra vida como iglesia novia tiene que ser agradable y tiene que llegar como un perfume grato delante del amado. Y dice sobre todo de noche, es decir, que aún estando en la prueba y en los momentos de aparente oscuridad, nosotros aún así vamos a permanecer fieles, ¿verdad? Desprendiendo de nosotros ese aroma agradable hacia el Señor. Entonces las pruebas no pueden apagar
nuestro amor, nuestro gozo y nuestro aroma fragante hacia el Señor. Otra característica física del lirio es que se adaptan a hábitats boscosos y pueden sobrevivir en pantanos. Recordemos que si el Señor nos planta en un lugar, en ese lugar vamos a florecer, ¿verdad? Y esa es una característica de la iglesia novia, que donde quiera que el Señor lo plante, ahí florece, hermano, porque tiene la ayuda del Señor. La Biblia dice, todo lugar que pisare la planta de tus pies será bendito, será bendecido, será prosperado. ¿Por qué? Porque esa bendición tenemos los hijos del Señor, ¿verdad? El pastor nos ha dicho y la palabra dice, díganle al justo que le irá bien. Amén. Entonces, basado en las características físicas del lirio, yo dije, puchis, si esto es las características físicas, ¿cuáles serán las características que estarán en la Biblia sobre los lirios? Y yo me puse a investigar un poquito y yo quiero que veamos algunas características de los lirios en la Biblia, pero que a la vez tienen que ser características de la amada. Entonces quiero decirle unas características de la novia con base a los lirios. Una de las características es que no se afana, sino que le entrega sus cargas al Señor. Podemos ver en Mateo 6, del 28 al 33, que dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que un lirio no se afana. Hay personas, diga aquí no hay, diría nuestro pastor, pero hay personas que se afanan tanto en las cosas materiales que olvidan las prioridades espirituales y dejan a un lado al Señor. Y aquí lo que nos está diciendo es no se afanen. ¿Por qué se quedan en qué vestiré, en qué comeré? Si el Señor, amado hermano, tiene cuidado de los pajaritos, tiene cuidado de las flores, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Si Él es el dueño del universo, Él es el dueño del oro y de la plata, nada nos hará falta si nosotros confiamos en Él. Lastimosamente, a veces las pruebas, las dificultades económicas, nos impiden tal vez vivir en paz, vivir en gozo, y dejamos que esas cosas nos asfixien al punto de que incluso llegan a trastocar nuestra alma y nos debilitan y nos afligen y, como le digo, nos hacen perder la paz. Pero realmente la iglesia novia sabe que el que lo sostiene, que el que la sostiene es el Señor. Y si nosotros nos tomamos de la mano del Señor, nada nos va a hacer falta. Amén. Unos ejemplos que yo veo en la Biblia de personas que no se afanaron, sino que dejaron que el Señor supliera sus necesidades, es la viuda de Sarepta. ¿Se acuerda usted de la historia de la viuda de Sarepta? Amén. Que llegó Elías y le dijo, dame un poco de comida. Dame un poco de comida. Y ella dijo, no, pero es que yo no tengo para comer. Y solo tengo un poquito para mí y para mi hijo, y de ahí vamos a morir de hambre. Pero ella tuvo fe y le dio de comer a Elías. ¿Y qué pasó, hermano? Nunca faltó la comida en su casa, ¿verdad? El aceite, la harina, jamás le faltó. ¿Por qué? Porque ella confió en el Señor y en vez de afanarse, le entregó sus cargas a Él y el Señor suplió todas sus... Te sostiene, no, Él va a ver la forma de cómo suplir tus necesidades.
Amén. Pero nunca te va a hacer falta nada. Si es necesario enviar cuervos, Él los va a enviar, pero Él va a suplir cada una de tus necesidades. Otra característica que yo miro de los lirios en la Biblia es que son pilares en la casa de Dios. Eso lo puedo ver en Primera de Reyes 7:22, que dice: y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios. Y así se acabó la obra de las columnas. Dice la Biblia que el último toque para las columnas fueron tallar lirios en ella. Y el Señor talló lirios en las columnas y ahí acabó la obra de ellas. Entonces los lirios formaban parte de las columnas del templo. Y esto es muy bonito porque una característica de la iglesia novia es que es pilar en la casa de Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Que otra vez diga, aquí no hay. Pero hay personas que en la iglesia solo andan buscando contienda o andan murmurando de las autoridades o de algún hermanito. Y un hermanito tal vez ni le estaba haciendo caras a usted, pero su alma dijo: ay no, el hermanito me hizo una cara y me enojo y me voy de la iglesia. Y no, hermano, esas disculpen, pero esas no son columnas en la casa de Dios. Un hermano que anda buscando problemas no es columna en la casa de Dios. A ver, ayúdenme a predicar. ¿Cómo podemos ser columnas en la casa de Dios? Amén, permaneciendo, sirviendo, amén. ¿Alguien más? Bueno, hay muchas formas de ser columnas en la casa de Dios. Una manera de ser columna en la casa de Dios es sujetándonos a nuestras autoridades. Amén, diciendo amén. Quizá a veces no estemos de acuerdo con lo que nuestras autoridades puedan decir, pero si nos sujetamos a ellas, eso es parte de ser columnas en la casa de Dios. Amén, porque si el Señor puso a nuestras autoridades, es por algo, hermano. Otra forma que hay de ser columna en la casa de Dios es buscando la unidad. Otra forma de ser columna en la casa de Dios es sirviendo con excelencia, haciendo con excelencia nuestro servicio, ya sea que nos toque limpiar baños o estar aquí arriba en la alabanza o donde sea, hermano, hay que hacerlo con excelencia. Amén, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo y todos nos complementamos. Y si servimos con excelencia, vamos a estar siendo columnas en la casa de Dios. Otra forma de ser columna en la casa de Dios es no murmurando con un hermano. Hermano, si usted ve algo de algún hermano digamos, un ejemplo, usted ve que un hermanito anda haciendo algo indebido en la calle y ese hermanito sirve en la iglesia. No murmure del hermano con los demás, mejor acérquese al pastor y diga: pastor, mire, fíjese que yo vi esto, pero no murmure porque eso crea mal testimonio también de la iglesia misma. Amén. Entonces hay que cuidarnos de tantas cosas para poder ser columnas en la casa de Dios y si somos iglesia novia es necesario que seamos columnas en la casa de Dios. Otra característica de los lirios en la Biblia es que es diferente y se distingue de los demás. Y quiero regresar a Cantares 2:2, donde dice: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. No dice así es mi amiga y las doncellas o algo así, dice entre las doncellas. Esa palabra entre habla de diferencia. También cuando habla del Señor Jesús dice señalado entre 10,000. Esa palabra entre nos dice que la amada debe ser diferente entre las doncellas, entre los demás. Ella es diferente. ¿Por qué? Porque ella no es un espino, ella es un lirio. Es un lirio que floreció y por lo tanto debe ser diferente. La amada del Señor, hermano, debe ser diferente afuera y en todo lo que haga, diferente en sus actitudes, diferente en su forma de hablar, diferente en todo. No, ¿a qué me refiero? ¿Qué pasa, hermano, si yo miro a alguien afuera, yo no conozco a esa persona, yo no sé si esa persona es cristiana o no,
pero yo la veo y miro que esa persona anda peleando con medio mundo. Y veo que esa persona se echa unas taponas en la boca que uno se queda, puchis, pero el agua del baño está más limpia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo lo miro y yo no lo veo como un lirio. Yo diría, no, él es como todos. Pero ¿qué pasa si yo veo a alguien que tal vez le está lloviendo sobre mojado, pero está fiel en la iglesia, pero usted lo mira y siempre anda con una sonrisa? Yo digo, wow, yo quiero lo que él tiene, porque él es diferente. O si alguien es correcto para hablar, se comporta de una manera diferente, si no anda peleando con los demás. Es lindo, hermano, ser diferente a los demás, y créame que se nota. Me recuerdo que hace tiempo mi papá puso el ejemplo de, bueno, ¿cuántos conocen a la hermana Kimberly? Amén. Cuando ella estaba en el colegio, sus amigas se pusieron de acuerdo para ir a una fiesta y faltar a clase. Y todos fue como que sí, vamos a faltar a clase y nos vamos a ir a tal lugar y todo eso. Y ella dijo, no, yo no voy a ir, y yo voy a ir a clase porque yo quiero entregar las cosas que tengo que entregar. Y la verdad es que se echó el odio de un montón encima, hermano. Pero yo le aseguro de que ella agradó los ojos del Señor. Y así nos pasa muchas veces, nos encontramos frente a circunstancias donde se pone a prueba si somos lirio o no, y el Señor está ahí viendo qué actitud vamos a tomar en esas circunstancias. Y usted, no, aunque no crea, bueno, yo sé que sí cree porque pasa, las personas se fijan en las actitudes que tiene uno. Más si uno sirve o algo dentro de la iglesia, hermano, cuidadito hace algo uno porque el cielo se cae. Pero hay que agradar a Dios no por lo que las personas puedan decir, sino que porque es lindo agradar a Dios. Dice la Biblia que el agradarte, oh Señor, es mi deleite, dice un salmo. El hacer tu voluntad me ha agradado. Qué lindo cuando agradar al Señor es nuestro deleite y no lo hacemos por compromiso. Eso es ser un lirio, ser diferente entre los demás. Una otra característica del lirio, y que personalmente es de las que más me gusta, es que destilan mirra. Y destilar mirra, yo lo ligo a morir a uno mismo. Y ahorita le voy a explicar por qué, y espero poder darme a entender, porque estudiándolo hasta yo misma me hacía bolas aquí. Pero vamos a ver. Leamos Cantares 5:13. Dice, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Y una vez más, entonces, si los lirios destilan mirra, la mirra tiene un significado muy bonito. Miremos las características de la mirra. A Esther, hermano, a Esther la ungieron con mirra. Qué bonito, porque Esther representa a la iglesia novia en la Biblia. Y en Esther 2:12-13, puede leerlo en su casa, dice que como preparación para presentarse ante el rey, ungieron a Esther con mirra. Y luego Esther se presentó ante el rey y agradó al rey, y adivine qué, la escogieron y la hicieron reina, ¿verdad? Y sabemos que Esther representa a la iglesia novia porque estaba Vasti desechó su lugar, y entonces el Señor, Dios, porque fue Dios, hermano, porque sabemos que Esther jugó un papel muy importante en la salvación del pueblo judío en esa historia, pero el Señor eligió a Esther y a Esther la hicieron reina. Pero como preparación antes de ser reina, la ungieron con mirra. Entonces, ¿no será que como preparación de la novia acá en la tierra, nos tienen que ungir con mirra antes de casarnos con el rey? Amén. Entonces, yo creo que si comparan a la amada con los lirios, y los lirios destilan mirra, y Esther, que representa a la amada, la ungieron con mirra, no es casualidad, ¿verdad? La mirra es una sustancia aromática, amarga al paladar, pero que desprende aroma agradable. Ahorita le voy a explicar esto porque lo quiero unir con otra característica, que es que la mirra en la época del Imperio Romano
Era usada como anestésico para los moribundos o los condenados a muerte y se solía dar mezclada con vino. Y una última característica es que se usaba para ungir a los muertos. Y usted me dirá, ay hermana, pero entonces la mirra tiene características feas. Pero fíjese que no, que como aquí dice, es amarga al paladar, pero desprende aroma agradable. Y ahorita le voy a explicar todo esto. A mí me llamó la atención que dice que se usaba para ungir a los muertos. Y yo lo interpreto así, y espero darme a entender. La mirra son momentos amargos en nuestra vida, que nos sirven para morir a nosotros mismos, pero que esos momentos amargos se convierten en una ofrenda agradable al Señor. Amén. Nosotros al morir a nosotros mismos somos ofrendas que suben agradables ante el Señor, porque esa es la mirra, algo quizá que se siente amargo porque a nadie le gusta morir a uno mismo, pero que sube como aroma grato delante del Señor y nos sirve para ser más agradables. Unos ejemplos, el Señor Jesús. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y lo hizo con gozo. La Biblia dice que con gozo soportó la cruz, pero sabemos que Él padeció ahí porque Él vino en carne, ¿verdad? Él padeció con gozo, pero padeció. ¿Pero qué pasó? Al morir Jesús, su vida se desprendió como un aroma, como una ofrenda, y tocó el corazón del Padre. Imagínense, ¿verdad? Jesús muriendo por la humanidad. Eso conmovió el corazón del Padre. Otro ejemplo, Esteban. Esteban estaba siendo apedreado. Eso fue un momento amargo en la vida de Esteban. Pero ¿qué pasó, hermano? Cuando estaba siendo apedreado, él dice, veo al Hijo de Dios de pie, recibiéndome, hermano. Qué lindo, porque entonces su momento amargo estaba subiendo como un olor fragante delante del Señor. Y Esteban estaba muriendo. Y obviamente a nosotros ahorita no nos mandan a morir físicamente, pero sí la Biblia nos dice que tenemos que aprender a morir a nosotros mismos, a nuestros yo, a nuestras pasiones, a nuestros orgullos. Y eso es la mirra, aprender a morir a nosotros y que nuestra muerte a nuestro yo nos ayude a ser más agradables delante del Señor, para que nuestra vida pueda subir como un olor fragante delante del Rey. Y eso es amargo porque, como le digo, a nadie le gusta morir a uno mismo. Qué bueno fuera que muriéramos a todo lo malo voluntariamente, que nos examináramos y dijéramos, como que tengo un poco de orgullo, lo voy a poner en oración. Señor, tú sabes que tengo orgullo, ayúdame a quitármelo. Y morir nosotros solitos poco a poco nuestro orgullo. O, Señor, mi carácter está un poquito fuerte, o tengo esto, o no sé, o soy muy almático, o cualquier cosa. Pero, Señor, no puedo dejar de ver a las hermanitas. Entonces, y morir poco a poco nosotros mismos a eso. Pero muchas veces no morimos nosotros mismos por voluntad propia, sino que muchas veces es necesario que otras personas nos apedreen, como a Esteban, o que otras personas nos crucifiquen con palabras, con acciones, con cosas que quizá nos lastiman, pero en todo eso el Señor está matando en nosotros todo aquello que tiene que matar para morir a nosotros mismos y podernos convertir en un olor fragante, ¿verdad? A veces también por medio de su palabra, por tantas cosas. El Señor a veces usa muchos medios para que poco a poco vayamos muriendo a nosotros mismos, pero cuando logramos hacerlo, llegamos como un olor fragante delante del Señor. Y esa es una característica de los lirios y de la iglesia novia. Desprenden mirra, aprenden a morir a ellos mismos para que su vida sea como un olor fragante delante del Rey. Y la última característica que quiero darles hoy, y con eso quiero empezar bien lo que quiero hablar, acabo de terminar la introducción, diría el pastor, es en Cantares 2:1, que otra vez regresamos a lo que dice la amada, y dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles.
el lirio de los valles. Sabemos que los valles en la Biblia representan los momentos de prueba. En Salmos dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, en valle de sombra y de muerte. La vida de un cristiano, y creo que de cualquier persona acá en la tierra, se trata de montes y valles, montes y valles. Momentos donde todo está bien y momentos donde viene la prueba a purificarnos, ¿verdad? Los valles representan los momentos de prueba. Pero fíjese que cuando uno es lirio en los valles sucede esto. Lirio viene del hebreo shusham, que es de la raíz, espero haberlo pronunciado bien, porque no sé hebreo, hermano, discúlpeme. Viene de la raíz primaria 7797, que es sus o sis. Y esa raíz quiere decir estar brillante, alegre, regocijar, gozar y alegrar. Hermano, fíjese que siento que estoy gritando, espero no estar hablando demasiado fuerte, pero eso quiere decir lirio, estar brillante, alegre, regocijar, gozar y alegrar. Y yo quiero basarme en la palabra gozar, porque un lirio, esa es una de sus características, que se goza, que mantiene su gozo. Entonces, si lo unimos con esto, aquí puede decir, yo soy el lirio de los valles, es decir, que un lirio, una característica de la iglesia novia, es que encuentra su gozo en medio de los valles. Y eso, encuentra su gozo en medio de la prueba. Y a mí me encantó esto, hermano, porque en la Biblia podemos encontrar bastantes ejemplos de personas que se convirtieron en lirios y lograron encontrar su gozo en medio de la prueba. Y no solo encuentra el gozo, hermano, sino que florece. Las pruebas lo ayudan a florecer, a pasar a otra dimensión. Porque si el lirio estaba en el valle, significa que el lirio floreció. Que el lirio floreció allí en el valle. Como le mencionaba al principio en las características físicas del lirio, ¿verdad? Sobrevive cualquier terreno. Porque donde el Señor lo plantó, ahí florece. Y dice que el lirio encuentra el gozo, pero no solo encuentra su gozo, sino que la prueba lo ayuda a florecer en medio de los valles. Entonces la iglesia arrebatada tiene que dar fruto, incluso la prueba nos ayuda a dar fruto, nos ayuda a florecer y a pasar a otra dimensión. Y voy a hablar más despacio porque si no, no voy a cumplir el tiempo. Vamos a ver Apocalipsis 1:9. Les quiero mencionar a la primera persona que encontró bien su gozo en medio del valle, y es Juan, el apóstol. Y en Apocalipsis 1:9 dice, yo, Juan, hermano de ustedes, unido a Jesús, participo con ustedes en el sufrimiento y en la espera paciente del reino. Me hallaba desterrado en la isla de Patmos por haber proclamado la palabra de Dios y por haber dado testimonio de Jesús. Aquí podemos ver que Juan estaba desterrado. En otras versiones dice que Juan se encontraba en la isla de Patmos, pero me llamó mucho esta versión, que no recuerdo cuál es, pero dice que se hallaba desterrado en la isla de Patmos. No sé qué quiere decir BLPH, pero ahí dice que estaba desterrado en Patmos. O sea, todos le habían dado la espalda, lo rechazaron, lo acusaron de hereje, de blasfemo por hablar la palabra del Señor, y estaba desterrado, aparentemente solo. Pero ¿qué veo acá? Apocalipsis 1:9, pero en otra versión, en la traducción lenguaje actual, esta sí la sé bien, dice, yo, Juan, soy su hermano en Cristo, pues ustedes y yo confiamos en Él, y por confiar en Él, pertenezco al reino de Dios, lo mismo que ustedes. Tengo los mismos problemas y dificultades, pero, y ahí está la diferencia entre Juan y los demás,
también tengo la fuerza que Dios nos da para soportar esos sufrimientos. Por anunciar el mensaje de Dios y hablar de Jesucristo, fui enviado a la isla de Patmos. Entonces yo acá veo, mire, y estoy empezando porque falta un versículo de Juan donde se ve también que él encontró el gozo de otra forma, pero aquí quiero detenerme en que dice que él sabía que Dios daba la fuerza para soportar cualquier sufrimiento. Recordemos que en su palabra dice que Él no nos da pruebas que no podemos soportar. Y Juan sabía eso. Juan sabía que Dios era más grande que cualquier problema. Y dice, sí, tengo sufrimientos, pero tengo las fuerzas que Dios me da. Y si Dios está de nuestro lado, ningún sufrimiento en esta tierra se puede comparar con la gloria que vamos a recibir en el cielo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Entonces Juan estaba consciente, él era un lirio, porque él estaba consciente de que Dios le iba a dar la fuerza para soportar cualquier sufrimiento. Él no dejó que el destierro, que esa prueba tan fuerte, le robara su gozo, porque él era un lirio lleno de gozo. Un versículo después al hermano, mire, porque desterrado, y Juan dice esto, era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Entonces, desterrado, olvidado por todos, rechazado, menospreciado, acusado de cosas que nada que ver, y él adorando en espíritu. Y en el día del Señor, y acá el día del Señor no es la tribulación, ¿verdad? No, aquí está hablando del día de reposo. Entonces, Juan estaba en reposo y adorando, hermano, desterrado, disculpen, pero él era un lirio. Él era un lirio que había encontrado su gozo en medio del valle, en medio de su valle. Y adivinen qué, en medio de ese valle, el Señor le da el apocalipsis. El Señor lo usa para uno de los propósitos más grandes que tuvo Juan el apóstol acá en la tierra, que fue dejar escrito el apocalipsis. Entonces, a veces, y mire, él estaba apartado de todos porque él estaba en Patmos. Él estaba separado del resto, estaba desterrado. Y ahí, cuando estaba aparentemente solo, el Señor llenó su corazón. Porque nosotros nunca estamos solos, hermano. Aunque a veces nos sintamos solos, aunque a veces creemos que todos nos han dejado, el Señor está ahí y permanece fiel. Y en los momentos de aparentemente soledad, Él nos prepara y en medio de esos valles, ¡pum!, nos da los propósitos que Él tiene para nuestra vida, nos sorprende, nos muestra el gozo en medio del valle. ¡Amén! Eso es bien lindo. Amén. Entonces, pero aquí también veo otra cosa. A veces el Señor nos quiere separar de cosas para mostrarnos sus planes y sus propósitos, para activar en nosotros aquello que quiere activar. Y muchas veces nosotros no dejamos que eso pase. A veces el Señor quiere apartarnos de algo y nosotros ahí necios, aferrados, y nos cuesta soltar aquello de lo que nos aferramos. Y a veces esos no son los planes de Dios para nosotros. Y el Señor es como que, no, hombre, deja eso, yo te quiero apartar, yo quiero que tú estés ahí en Patmos y me busques y me adores y encuentres tu momento de intimidad conmigo para yo empezarme a revelar en ti. Pero a veces nosotros nos aferramos a nuestras cosas y no las queremos soltar y no nos queremos apartar de esas cosas que el Señor nos está llamando a apartarnos. No sé, hermano, de algunas personas, tal vez de algunas actitudes, de algunos pecados, yo qué sé, pero el Señor a veces nos quiere apartar de cosas y nosotros no dejamos que Él obre en nuestra vida. Pero yo le tengo la noticia de que Dios, si somos sus hijos, Él nos va a traer o a las buenas o a las malas, pero nos va a traer. Y si nosotros no soltamos aquello que Él quiere que soltemos, Él pues va a ver cómo nos los va a quitar, pero nos va a doler más. Entonces yo le aconsejo que voluntariamente
aunque le cueste, suelte aquello que sabe que no está bien y el Señor le está llamando a soltar, porque si no se lo van a quitar y le va a doler más. Pero suéltelo, porque ahí cuando nosotros estamos aparentemente solos y nos apartamos de lo que el Señor quiere que nos apartemos, Él nos muestra sus propósitos, ¿verdad? Entonces, a mí me encantó el ejemplo de Juan porque él encontró el gozo en el valle, él estaba en paz, no dejó que ese destierro fuera para él aflicción, sino que al contrario se convirtió en sus más grandes bendiciones. Amén. Tengo otro ejemplo que es el ejemplo de Esteban, que ya se lo había mencionado antes. Dice en Hechos 7, 55 al 60, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos, los que lo iban a apedrear, gritaron a gran voz, tapándose los oídos. Les ardía, hermano, les ardía que Esteban estuviera viendo eso cuando aquellos querían lastimarlo. Entonces ellos gritaron a gran voz, tapándose los oídos, arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Me gusta mucho que diga la palabra durmió, ¿verdad? Porque sabemos que los que morimos en Cristo, la muerte no nos puede vencer. Ya Jesucristo venció a la muerte, entonces no morimos, sino que dormimos, ¿verdad? Entonces me gusta mucho que la Biblia ponga la palabra durmió. Pero qué bonito, porque Esteban fue otro que encontró el gozo en medio del valle. Lo estaban apedreando por Jesucristo, pero él había entendido que sufrir por Jesucristo era una bendición. Como dice Pablo, ¿verdad? Yo vivo por Cristo y el morir es ganancia. Amén. Porque cuando nosotros encontramos nuestro gozo, que es el Señor, no nos hallamos sin nuestro gozo, no nos hallamos sin el Señor. Amén. Y Esteban sabía eso: si yo sin el Señor no soy nada, o sea, mátenme, pero prefiero morir e irme con Él que negarlo y vivir una vida sin Él. Esteban sabía eso. ¿Por qué? Porque había encontrado su gozo. Él era un lirio y su gozo era el Señor. Entonces a él no le importó que los demás lo apedrearan, porque él sabía en quién había puesto su confianza y su gozo. Y el Señor premió eso, porque cuando lo iban a apedrear, el Señor le abrió el cielo, hermano. Imagínense qué lindo, ¿verdad? Qué agradable es al Señor la muerte de sus santos, y que Esteban iba a morir y el Señor con los brazos abiertos. Yo me imagino a Esteban llegando y el Señor abrazándolo. Y ay, no, hermano, qué bonito eso. Qué bonito cuando nuestro gozo está en el Señor y no en las circunstancias. Porque, y mire, hermano, no solo el Señor le abrió los cielos y lo recibió. Y él estaba lleno del Espíritu Santo. Mire, en medio del valle y lleno del Espíritu Santo. El valle no apagó su amor, no apagó su fuego, sino que estaba lleno del Espíritu Santo. Pero además de eso, cuando lo estaban apedreando, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hermano, póngase en el lugar de Esteban, tirándole las grandes pedreadas. Le está doliendo. Y usted mira enfrente a los desventurados que le están tirando esas piedras. Y usted le dice al Señor: perdónalos, no les tomes en cuenta ese pecado, teniendo misericordia de ellos cuando lo estaban lastimando. Qué lindo eso, hermano. Eso, yo no sé qué había entendido Esteban. Me imagino el nivel espiritual donde Esteban se encontraba para pedir inmediatamente perdón y perdonar a aquellos que lo estaban haciendo daño. Porque a nosotros a veces nos cuesta eso y llegamos a perdonar a alguien, pero es como que
bueno, es que en la Biblia dice que hay que perdonar. Y yo oro y Señor, ayúdame a perdonar a tal hermanito. Y lo mira usted, pero sigue sintiendo aquella cosquillita adentro. Y llega y otra vez a su casa y dice, Señor, ayúdame a perdonar a aquel hermanito. Y usted tiene la disposición, pero tal vez el hermanito lo lastimó tanto que le cuesta perdonarlo. Y Esteban inmediatamente, imagínense ese nivel, ¿verdad? Que en plena muerte, en plenos cachimbazos y perdonando a los que lo estaban lastimando. Entonces, perdone mis modismos, hermano, somos chapines, pero entonces Esteban era un lirio, ¿verdad? Porque encontró su gozo en medio de la prueba y su gozo no apagó, el valle no apagó su gozo. Amén. Otro ejemplo, santo Dios, es cierto que aquí arriba pasa rápido el tiempo. Hechos 16, 25 al 26. Ese es el ejemplo de Pablo. Aquí menciona Pablo y Silas, pero yo quiero enfocarme en Pablo, porque después le voy a dar otras citas sobre Pablo. Y dice, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, ¿dónde estaba Pablo y Silas? ¿Dónde estaban ellos? En la cárcel. ¿Y qué estaban haciendo? Adorando. Igual que Juan, ¿verdad? En Patmos y adorando. Ellos estaban en la cárcel, acaban de ser apresados. Los golpeaban, hermano, porque eran cardíacos, eran bien horribles con los cristianos de antes. Les hacían cosas bien gruesas. Uno se pone a veces a leer cómo mataban a las personas antes y santo Dios, dice, gracias Cristo, porque nací en el 2000 y no en esos tiempos. Bueno, quizá no en el 2000, pero no en esos tiempos. Entonces, qué bonito porque ellos, a pesar de que estaban presos, le estaban adorando al Señor, no perdieron su gozo. ¿Y qué pasó, hermano? Porque como ellos no perdieron su gozo, el Señor no los iba a dejar en la cárcel. El Señor no te va a dejar atrapado en una prueba por siempre. Más si en esa prueba tú mantienes su gozo. El Señor rompe las cadenas, el Señor rompe yugos, el Señor te saca de ahí. ¿Por qué? Porque tú aprendes a confiar en Él, pero aprende a confiar en Él, porque a veces nosotros atrasamos procesos y Dios nos quiere sacar de ahí, pero no nos puede sacar porque no hemos aprendido la lección, porque no hemos aprendido a adorarle en medio de la prueba, porque no hemos aprendido a confiar en Él. Y es por eso que a veces estamos ahí estancados, porque el Señor quiere que no importando las circunstancias, le adoremos y aprendamos a confiar en Él. Entonces ellos aprendieron a confiar en Él y el Señor los sacó de la cárcel y rompió las cadenas. Entonces Pablo es alguien que encontró el gozo en medio del valle. Y es que, hermano, a mí sinceramente los libros de Pablo son mis favoritos de la Biblia. Ese cuate estaba en todo. Había entendido un montón de cosas, había aprendido un montón y el Señor le dio una revelación increíble. Y yo encuentro varios versículos donde se mira claramente que él encontró el gozo en el valle. Filipenses 4, 12 al 13. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces dice que Pablo había aprendido a mantener su gozo y su felicidad. Había aprendido a estar gozoso, alegre, no importando las circunstancias. Porque a veces ese es nuestro problema, que cuando estamos bien, gloria a Dios, papito, tú eres bueno, te alabo y te adoro, y qué me importa que me digan que estoy loco y voy a perder la compostura. Pero cuando vienen los momentos de tribulación, de valle, los momentos de necesidad, ahí, en vez de seguir buscándolo con la misma y mayor intensidad, nos ponemos a decir, no, Señor, ¿qué está pasando? Nos ponemos a renegar, a atribuirle al Señor, diciéndole que es un Dios malo cuando no es así,
dándoselo a entender. Pero no, hermano, Pablo no, él había aprendido el secreto de estar gozoso sin importar la circunstancia. Y para mí que el secreto de Pablo era tener la mirada en Jesús, ¿verdad? Porque Jesús era su gozo. Y ese era su secreto, porque él dice, si para Cristo vivo y si muero igual, es para él, es ganancia, porque él había entendido que su gozo no estaba en las circunstancias, sino que en Jesús, y ese era su secreto, poner siempre delante de él a Jesús. Y en Romanos 8:18 seguimos con Pablo, dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Que era lo que le mencionaba, ¿verdad? Él sabía que no importaba cómo le lloviera sobre mojado, que estuviera pasando las cataratas del Niágara con la bicicleta pinchada, porque nada de eso iba a compararse con la gloria que iba a recibir en el cielo, ¿verdad? Porque nos van a galardonar. Y si nosotros, y a veces mientras más sufrimos en esta tierra, más bendiciones ganamos. Él dijo, no importa cuánto sufra, porque yo sé que yo solo soy peregrino y extranjero en esta tierra, y que aunque aquí esté sufriendo, arriba me van a recibir y me van a decir, bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré, porque aprendiste a encontrar tu gozo en medio del valle. Entonces, yo le quiero decir, hermano, se lo quiero decir así, de frente. Los sufrimientos que usted pueda estar pasando acá en la tierra no son comparados con la gloria que ha de venir y con las bendiciones que el Señor tiene para usted si usted soporta con gozo la prueba. Amén. Amén. Gloria a Dios. En Filipenses 3:10 dice, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Aquí yo veo que acá era una bendición poder padecer lo que Jesucristo padeció, porque si nos comparamos con Él en su muerte, también vamos a ser glorificados, ¿verdad? Entonces, no solo se trata de conocer al Señor en las cosas buenas, no solo se trata de conocer al Señor por experiencias que nos llenan, por cosas lindas que el Señor nos da, sino que también se trata de conocer al Señor en los momentos difíciles, en los momentos malos, y ser semejantes como Él en su muerte, lo que les decía de la mirra, morir a nosotros mismos para poder ser glorificados después, ¿verdad? Mejor muramos acá y que nos duela lo que nos tenga que doler, que nos macheteen, que nos quitan toda la hierba mala, pero que podamos estar preparados para el día en el que Él venga. Ser semejantes como Él en su muerte es una bendición. Poder padecer acá en la tierra si nos aferramos a Jesús. Es una bendición poder padecer lo que Él padeció. Y Él vino a padecer en carne como nosotros para poder decirnos, se puede. Yo lo estoy padeciendo para demostrarte que sí se puede. Y entonces, cuando nosotros llegamos a morir y padecernos al Señor en su muerte, entonces Él nos va a glorificar. Y quiero decirle también, espérenme, quiero decirle otra cosa acá, que en medio de los momentos difíciles, nosotros aprendemos a conocer al Señor. Aquí dice, y conocerle a Él. Pero es que en los momentos difíciles aprendemos a conocer al Señor de otras facetas. Y a veces nosotros tenemos conocimiento del Señor por teoría, y amén, qué lindo, pero a veces nos falta conocerlo por experiencia. En la Biblia leemos que Él es nuestro proveedor, pero una cosa es decirlo y lo sé por teoría, y amén, Dios es proveedor. Pero luego viene un momento de escasez, viene un momento de padecimiento. Pero entonces ahí aplicamos la teoría, Él es nuestro proveedor, pero en el momento de escasez yo veo que Él es proveedor. Entonces lo conocí como un Dios proveedor. Ya no solo tengo la teoría, tengo la experiencia de que Él es un Dios proveedor. Sabemos que Dios es un Dios que consuela, pero hasta en un momento donde nos sentimos tristes, donde nos sentimos sin esperanza, y Él viene y en la adoración y en su palabra y en un montón de momentos nos abraza y sentimos su amor y sentimos su consolación, ahí
lo aprendimos a conocer en medio del padecimiento. Y no a conocer por teoría solamente, sino que por experiencia. Entonces, que los padecimientos nos ayuden a conocer al Señor por experiencia y a agarrar para nosotros todo aquello, que el Señor es proveedor, el Señor es bueno, consolador, es mi fortaleza, es mi refugio, no solo por teoría, sino que porque ya lo conocía en medio de mi padecimiento, lo conocí. Aprendí a encontrar ese gozo en el valle. Entonces, eso es lindo, ¿verdad? Y eso es la característica de un lirio y de la amada. Y por último, quiero el último ejemplo y con esto voy terminando, si me ayuda el hermano del piano. En Hebreos 12:2, donde dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué mejor ejemplo de lirio que nuestro Señor Jesucristo, que fue el hombre más gozoso y será el hombre más gozoso que haya pisado esta tierra? Y si Él es un lirio, Él se va a casar con lirios. Entonces Él dice que con gozo soportó la cruz por amor a nosotros. Y ojo que Él soportó la cruz cuando el mundo no quiso nada con Él, Él soportó la cruz. Él encontró su gozo en medio del valle, que era el Padre. El Padre era su gozo, el hacer la voluntad del Padre era su deleite, y Él soportó la cruz. Él murió por amor a ti, por amor a mí, con gozo, porque Él era un lirio que en medio del valle más grande sabía que tenía que cumplir el propósito del valle acá en la tierra, y lo hizo contento, con gozo. Yo vi una imagen un día que decía, el Señor vio la cruz, pero tenía en la mente a ti. Te tenía a ti en la mente, y Él sabía que Él estaba muriendo por ti, y por eso lo hizo con gozo, con amor, porque estaba cumpliendo la voluntad del Padre, pero también porque su amor por nosotros es incomparable. Amén. Y así como Jesús tomó la cruz con gozo, le quiero dejar este último versículo que dice, Santiago 1:2-4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, las pruebas y los valles sirven para perfeccionarnos, para pasarnos a otra dimensión, produce paciencia, y para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Necesitamos perfeccionarnos para que cuando Cristo venga poder estar preparados. Y eso el Señor a veces usa los valles, las pruebas, para pulirnos, para quitarnos aquello que el Padre no haya plantado y perfeccionarnos y darnos aquello que nos haga falta. Y si somos lirios, vamos a aprovechar esos valles para tomar de esos valles todo lo que el Señor quiera darnos. Uno no sabe si nuestro apocalipsis, si nuestro propósito de la vida está en medio del valle, si el Señor ahí nos quiere llenar, nos quiere bendecir, nos quiere saciar, nos quiere darse a conocer a nosotros, quiere que lo conozcamos por experiencia y no por teoría. Aprovechemos los valles, que los valles sean de bendición, que podamos pasar los valles con gozo, porque sabemos en quién tenemos nuestra confianza. Tened por sumo gozo cuando paséis por diversas pruebas, por sumo gozo, porque de las pruebas salen grandes bendiciones, porque ahí el Señor nos pule, y Señor, que púlenos. Sé tú el alfarero de nuestra vida, moldéanos como tú quieras, que nos duela, pero que podamos estar perfectos para el día de tu venida. Y eso es una característica del lirio. Soporta con gozo las pruebas. ¿Por qué? Porque Él es el gozo en medio de los valles. Un lirio encuentra su gozo en medio de los valles, y el gozo es Jesucristo. Entonces yo quiero que tú le digas al Señor, y con esto termino: Señor, yo quiero ser un lirio. Yo quiero ser un lirio que en medio de la prueba pueda encontrar su gozo. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo quiero que de todo corazón le digamos eso al Señor: Señor, ayúdame a ser un lirio en medio del valle. Señor, ayúdame a encontrar el gozo en medio del valle.
que sin importar las circunstancias, que sin importar la prueba más grande, yo pueda tener mi confianza en ti, que yo pueda encontrar mi gozo en ti, que pueda mantenerme gozoso, sabiendo que nada de lo que pueda estar pasando en esta tierra se va a comparar con la gloria que vendrá. Ayúdame a no solo encontrar el gozo en medio de la prueba, en medio del valle, sino que a florecer y dar fruto en medio de la prueba. Señor, ayúdame a florecer donde quiera que tú me plantes.